Hola, hoy te doy la bienvenida desde mi baño porque me voy a quitar el maquillaje y me voy a hacer un skincare profundo ya que es fin de semana y la piel lo sabe. Si quieres ver cómo me quito el maquillaje y cómo preparo mi piel para el fin de semana y para el resto de días, quédate conmigo que empezamos. Lo primero que voy a hacer es apartarme el cabello del rostro, así que me pongo esto para que esté bien para atrás. Y ahora con unas toallitas de maquillante voy a quitarme primeramente el maquillaje más cargado, ¿no? Voy a usar estas toallitas que voy a poner todos los productos aquí al lado de la pantalla para que los vayas viendo, y así yo avanzo más rápido. Por ejemplo, el delineado que tengo ahora en los ojos es bien fijo, ya no sale así nomás, es de la marca Maybelline, un gel. Entonces me voy a poner un poquito de aceite de maquillador, lo pongo en la toallita que además es de maquillantes. No voy a sobar el ojo, sino lo humedezco primero para no ser tan agresiva con mis párpados, si no me van a salir más arrugas, ¿no? Ya a uno le empiezan a salir a cierta edad y si sobas los ojos con las toallitas es peor, pero ves que rapidito sale si solamente le pongo un poquito de aceite sin sobar. Solo hago el movimiento del ojo para que salga también el rímel de pestañas y todo más rapidito. ¿Ves? Qué fácil. Lo hago ahora con el otro ojo. Una vez que he retirado todo el maquillaje de los ojos, que es la parte más intensa en maquillaje, digamos más cargada, uso para eso solo una toallita y con otra limpia ya termino con el resto de maquillaje, que ese sí sale mucho más fácil, ¿no? Porque llevo un labial cremoso que sale rapidito, entonces no necesito ponerle aceites de maquillantes, solamente con las toallitas. Bueno, ahora sí termino de quitarme todo el maquillaje, o al menos el 80% va a salir con las toallitas. Voy a terminar de arrastrar toda partícula de maquillaje que haya quedado en mi rostro con este cepillito facial, que lo tengo hace mucho tiempo. Este es mi mejor aliado para el skincare. Y yo le mojo un poquito las cerdas con agua, solo un poquitito, unas gotitas nada más. Y acto seguido le voy a poner encima acá un poquito de gel exfoliador facial también. Acá les dejo el producto para que vean cuál es el que estoy usando. Le ponemos acá tantito nada más porque esto hace espuma. Y comienzo a exfoliar mi piel y a la vez que la limpio con movimientos circulares. Ahora voy a enjuagarme la cara para que salga todos los restos del gel exfoliante. Nos secamos. Siempre usando una toallita única para el rostro, que debemos siempre mantenerla bien limpia. Y yo la lavo mi toallita a mano. Yo no la meto a la lavadora ni nada de eso, sino que con gel de lavar, con jabón de lavar, eso de jabón blanco, con eso, jabón Marsella, ahí está. Con eso yo las lavo a mano y la dejo colgando a secar aparte, porque queda la toalla suavecita. Listo. Ahora, como pueden ver, mi cara ha quedado súper roja. Es hora de ponerle un tónico facial, pues para bajar las rojeces, y ya vamos a empezar a hidratar y nutrir esta carita. Comienzo, humedeciendo bien un algodoncito con el tónico facial y comienzo a refrescar la piel para que se vaya el rojito de toda la exfoliación que le hemos hecho. No necesito masajearla ni nada porque ya con el cepillito pues hemos arrastrado bastante partículas de la piel y está bien sensible, entonces ya no la toco más, solamente calmo la piel con el tónico. El tónico se va a secar solito en la piel, a medida que vaya penetrando se seca y te queda ya la piel lista para ponerle las cremitas que le vamos a poner como último paso. Si me sigues desde hace tiempo, tú ya sabes que yo sufro de dermatitis atópica por estrés. Esto quiere decir que hay algunos días en que mi piel amanece con unas marcas rojas, muy rojas, como que arde, ¿no? Y entonces no puedo hacerme este procedimiento cuando mi piel está así, o si tienes mucho acné, no es bueno que te sobes la cara tanto o que te frotes la cara tanto. Y entonces obvia el primer paso que he hecho y solamente quítate el maquillaje
y directamente pasas a las cremas o al tónico. Nada de exfoliación, ya trata de no hacerlo si tu piel está muy roja. En este momento mi piel está bien, por eso es buen momento para hacerme este skincare. Ahora sí, voy a esperar que se seque un par de minutitos y me voy a poner el siguiente potingue. A partir de este paso tengo dos opciones. La primera, aplicarme una mascarilla facial y esperar 20 minutos y relajarme con musiquita. O la segunda, que es la que voy a hacer ahora, es aplicarme ya cremas directamente porque es lo que mi piel necesita. Lo primero que voy a ponerme o aplicarme es mi serum anti-manchas y antiedad. Ese es el que yo uso ahora. Me pongo un poquito así en la palma de la mano, un tac y listo. Esa es la ración o la porción. Ay, ya les explico fatal. Bueno, y como esto rinde bastante, ya con el dedito, con la yema de los dedos, comienzo a aplicarlo en todo mi rostro. Este es el serum, ¿ok? Toma nota que este es el serum. Para explicártelo de una forma más fácil, el serum son como vitaminas para la piel, pero no tiene la misma función que una crema. Las cremas sirven para hidratar la piel, para mantenerla elástica, para que no se reseque y no nos salgan arrugas. Yo voy a usar una crema de noche, obviamente, que tiene además ácido hialurónico. Pero si este fuera un skincare de día, en vez de ácido hialurónico, lo que buscaría sería que tenga protector solar. Pero de noche no lo necesitamos porque ya nos vamos al sobre. Entonces yo lo que busco es que tenga vitamina E, además un agregado y sobre todo ácido hialurónico. Esta crema, además, la de noche, es mucho más densa, más espesa que una crema de día, ¿no? Porque ya no te vas a poner maquillaje ni nada y es una hidratación más profunda, un poco nada más, porque esta crema es bien densa y con esto creo que ya me he pasado. A ver, yo me lo pongo hasta en los párpados un poquito, así, hasta que se desvanezca completamente todo el producto, ya no queden rastros. Así, hasta el cuello también. Bueno, el cuello es al revés, así. Pero como está el micrófono aquí, no quiero golpearlo. Las mascarillas, esas de máscara, ¿no? Las mascarillas faciales son muy buenas, pero no son tan profundas, no penetran tanto como si lo hacen las cremas y un buen exfoliador. Entonces, tienes que ir alternando. Y aprovecho y me pongo en las manos también. Ya estoy casi lista para irme a dormir y como último consejo te cuento que yo me hago el skincare una hora antes de irme a dormir para que penetre bien en todo mi rostro y duermo las primeras horas con la cabeza sobre la almohada para que la funda de la almohada no vaya a tocar mis cremas y no hagamos un embarrado y se vaya a echar todo a perder. Duermo así como la bella durmiente para arriba buen rato tratando de cuidar mi skincare y eso sería todo. Espérense, no se vayan a ir todavía que les tengo que enseñar mi pijama o mi pijama de Hello Kitty. ¿Se acuerdan del video anterior? Ya lo vieron, ¿no? El que me fui de compras al mercadillo y me traje mi pijama de Hello Kitty. Pues ya lo estoy estrenando, miren. Así de lejitos que estoy con el micrófono acá. ¡Chorón! ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Me ha encantado este pijama. Está bien suavecito. Si no has visto ese video tienes que correr a verlo. Yo ahora sí me voy a dormir. Ya te dejo. Y si te ha gustado este video y quiero que me cuentes qué cremas usas tú, qué potingues te pones antes de irte a dormir o no te pones nada, porque eso tampoco es bueno, ¿ah? Me lo dejas en los comentarios. Buenas noches, chicos. Hasta el siguiente video. Un besote. Bye.